Bendición, pueblo del Señor, en esta mañana. ¿Por qué se nos hace difícil cualquier situación, cualquier problema que tengamos nosotros, consultar o buscar siempre el rostro de nuestro Dios? El rostro de nuestro Dios, el amparo de nuestro Dios, es nuestra fortaleza en medio de la tribulación, en medio de la angustia y en medio de las situaciones difíciles que muchas veces nosotros no podemos salir, y se nos hace más cercano conversar, dialogar con algún hermano o con algún amigo, que ese hermano, que ese amigo no nos soluciona los problemas. Lo que hace es más hundirnos, lo que hace más es vernos derrotados. Iglesia, pueblo del Señor, pero siempre tenemos una salida a cualquier problema que nos sucede hoy en día. Y eso lo vamos a ver en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 Samuel 30, versículo del 1 al 7, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego. David no estaba ahí. David se había ido a la guerra, mis santos hermanos, y había quedado una fortaleza enemiga alrededor de él para poder atacar y poder entrar a la ciudad iglesia del Señor. Por eso es importante, mis santos hermanos, bendito y alabado sea el Señor, que nosotros estemos revestidos con el poder de la palabra de Dios y cerrar todas las puertas para que ningún enemigo entre en nuestras vidas. A veces hay enemigos espirituales, enemigos mentales, enemigos que te envían metralletas, dardos a nuestras mentes, iglesia del Señor, y nos hace contrario y nos hace hacer enemigos entre los amigos mismos, mis santos hermanos. ¿Y qué más nos dice la palabra de Dios? Dice así: y se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se habían llevado a seguir su camino. Así es, mis santos hermanos. Amalek significa angustia, terror, persecución, hambre, desnudez, pero no aún de muerte, porque la palabra de Dios dice que a nadie habían dado muerte. El versículo 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y hijas, y habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Así es, mis santos hermanos. En medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del problema, muchas veces nos lloramos, muchas veces gemimos, porque es algo, gloria a Dios, normal, mis santos hermanos, que estamos derrotados, estamos sin fuerza y lloramos hasta que la fuerza nos avanza, hasta que la fuerza nos llega a nuestras vidas. Bendito sea la gloria del Señor. Versículo 4. 5, perdón, las dos mujeres de David, Abinoam y Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, y el Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínense, mis santos hermanos, el pueblo mismo que confiaba en David, llegó un momento que quería apedrearlo, mis santos hermanos. Y eso no acontece hoy en día, cuando quizás alguien, quizás algo, a ti o a mí nos sale mal un trabajo, y todos los que hemos participado en ese trabajo se nos va en contra de nosotros. Quizás algún negocio, quizás alguna compra, quizás algo que hemos realizado, quizás hasta en nuestros propios hogares nos quedamos de acuerdo para hacer alguna situación de beneficio y nos sale mal, se nos va contra nosotros. Y aquí David dice que todo el pueblo se le iba contra él, iglesia del Señor. Bendito sea la gloria del Señor. El pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, y cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
Así es, mis santos hermanos. El pueblo estaba para apedrearlo a David por los acontecimientos, por los hechos que había sucedido, mis santos hermanos. Pero David no era el culpable de eso, sino que prácticamente todos eran culpables, porque todos se habían ido a pelear, mis santos hermanos, a otros pueblos de sus alrededores y se descuidaron y dejaron una brecha o dejaron una puerta abierta para que el enemigo entre y pueda atacarlos. Bendito sea la gloria del Señor. ¿Y qué hizo David? David se fortaleció en Dios. En Dios. La pregunta de hoy es, ¿tú te estás fortaleciendo en Dios o te estás fortaleciendo en algún hermano o en un amigo? Bendito sea la gloria del Señor. Fortalecémonos en Dios, mis santos hermanos, para poder solucionar cualquier problema que el enemigo quiere enviarnos a nuestras vidas. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Te agradezco mucho, Padre, en esta mañana por este mensaje, sabiendo que este mensaje va a tocar cada corazón, cada vida, cada alma, Señor. En el nombre de Jesús oramos en este día, Padre. Que la palabra corra, que la palabra fluya con autoridad, fluya con poder en cada vida, Señor. Y cualquier situación que nosotros tengamos, nos apoyemos en ti, Padre Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios.